Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Just B2B Leaders. En esta ocasión tenemos a Alicia Feito. ¿Quién es Alicia Feito, Alicia? ¿Quién soy? Pues Alicia Feito es una apasionada de los negocios, de las personas y de la filosofía. Toma ya. Toma ya. Me gusta mucho interrelacionar procesos, me gusta verlo todo de manera general y ayudar, ¿no?, a intentar comprender cómo mejorar, ¿no?, esos procesos. Y sobre todo enfocadas en personas, porque sin personas no podemos hacer nada. Los que nos oyen ya saben por qué estás aquí, ¿no? Con esto de las personas, conociéndome, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Además lo metes ahí muy adentro. Lo tenemos ya en el ADN. Actualmente pues soy directora general de una unidad de Wolters Kluwer, Legal Software. Ajá. ¿Y qué nos puedes contar de Wolters ¿Qué Kluwer? te puedo contar de Wolters Kluwer? Legal Software. Bueno, Wolters Kluwer al final es un proveedor líder de tecnología y de información. Nos dedicamos a sectores que son muy relevantes para la sociedad, desde sanidad, regulatorios, cumplimiento, auditoría, ESG. Más concretamente en el nuestro es Legal and Regulatory, en la unidad en la que yo estoy es Legal Software y intentamos llevar la tecnología, ayudar al cliente, ayudar a su día a día, al sector legal, al sector jurídico, facilitándole tecnología, ¿no?, facilitándole software de gestión. Muy bien. Oye, Alicia, ¿cómo nos conocimos? Pues nos conocimos hace bastantes, yo soy muy joven, ¿no? Pero nos conocimos sí, hace unos 10 años, una cosa así, 10, sí, más o menos 10 años, en el mundo, en el sector de ingeniería, en el sector de software, ¿no? La verdad es que tengo un grato recuerdo, no tanto como ahora de ayudar, ¿no?, al negocio, sino yo contigo aprendí lo que no tenemos que hacer, que es lo primero, ¿no?, lo que una empresa no tiene que hacer. Eso está bien. Oye, ¿y cuáles consideras que son los principales retos de los abogados actualmente? Pues el sector legal tiene diferentes retos, ¿no? Lo principal es que es un sector que es bastante, y lo siento decirlo así, es un poco arcaico, entonces tiene que cambiar, tiene que adaptarse a los nuevos retos de la sociedad en la que vivimos, el mundo es muy dinámico, entonces cada vez los clientes piden más información, saben más, son más conocedores, entonces el sector legal, el abogado, se tiene que adaptar a las demandas, ¿no?, del cliente, tiene que conocer su lenguaje, tiene que poder asesorarle, ¿no? Otro aspecto muy relevante es la tecnología, no son tecnólogos, entonces tienen que adaptarse, porque cada vez te piden más eficiencia, más productividad. Tú puedes cambiar procesos, pero te tienes que ayudar, ¿no?, con tecnología. Entonces ese es otro cambio, ¿no?, que son muy reacios al uso de la tecnología y hoy en día quien no usa tecnología no puede estar compitiendo. ¿Por qué lo son? Bueno, porque yo creo que empieza en la base de las universidades, ¿no?, en las carreras, ¿no? Poca tecnología se usa ahí, poco se habla, ¿no? Te hablan de leyes, te hablan de regulación, son unos expertos comunicando, por ejemplo, son unos expertos hablando, memorizando, discutiendo, pero no saben utilizar tecnología, ¿vale? No son adeptos de la tecnología y yo creo que es un problema de base. ¿Y qué implica esto? ¿Qué ¿Qué efecto crees con tu perspectiva que les produce? Pues ¿qué implica? Pues que al final, si tú no, estamos en un mundo en el que, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, estamos viendo cómo en el sector está aterrizando esa inteligencia artificial. Si eres un despacho, si eres una empresa y no usas tecnología, creo que te quedas en la cola, ¿no? Porque al final te piden, haz más con menos. ¿Cómo haces eso sin tecnología? O sea, ¿consideras que les está afectando a su capacidad de crecer, a su capacidad de...? No solo. Para crecer, primero tienes que mejorar procesos, tienes que saber entender el negocio, entender los procesos y luego lo que es la tecnología es el facilitador, ¿no?, para hacer más. Oye, ¿y tú qué crees? ¿Que son los abogados en general tienen una mentalidad B2B o B2C? Hablando un poco en mi lenguaje, que los que escuchan esto más o menos ya saben por dónde voy, pero ¿tú qué crees? ¿Que son más de producto o son más de problema? Pues es algo curioso en los abogados, porque si tú piensas en un abogado siempre es decir, este es el que me va a ayudar. Tú siempre dices, ayudar es vender. Pues aquí no. Quiero decir, aquí en el fondo tienen mentalidad B2C. O sea, B2C. ¿Qué quiero decir?
Al final, Son muy técnicos, ¿no? claro, son muy técnicos, son pues como, ponlo en otro lado de los ingenieros, ¿no? Tú conoces muy bien el sector de ingeniería, ¿no? Pues es como muy ingeniero, ¿no? O sea, sé mucho sobre lo mío, te puedo aconsejar sobre lo mío, pero desde una base técnica. Muchas veces el cliente le da igual que ley sea, le da igual, lo que necesitas que le entiendas, que le ayudes, que le hables en su lenguaje. Que le traduzcas. Efectivamente. Efectivamente. Entonces yo creo que son B2C a la hora de montar, de organizar su modelo de negocio, por ejemplo. Oye, No y tienen procesos. si piensas en el despacho de abogados del futuro, eh, aquel que escala, aquel que triunfa, ¿qué deberían hacer ya? O sea, ¿qué deberían hacer de manera diferente los socios de ese despacho de abogados? Pues, por ejemplo, una de las cosas que creo que es muy relevante, porque al final el socio trae siempre el negocio, casi siempre, ¿no? Es el socio el que mueve el despacho. Por eso es socio, ¿no? Por eso es socio, sí, efectivamente. Es como mi hijo, ¿no? Soy dueño de la empresa, ¿no? Al final un socio es un dueño de la empresa. Entonces, si eres capaz de llevar tu cultura, ¿vale?, a todas las ramas de tu empresa, aguas para abajo, al final el cliente cuando vaya no va a querer hablar con el socio trae al cliente, pero luego no es el socio el que va a hacer el trabajo. Si eres capaz de tener los mismos principios, las mismas estructuras, la misma estandarización en todos los procesos, en cada uno de los departamentos de un despacho de abogados, eres capaz, o sea, traerás muchos más clientes, el cliente estará confiado, ¿vale? Porque al final el abogado lo que tiene que vender es confianza, ¿no? No solo en él, sino en la en toda la organización, organización. sino para que tiene la organización. Efectivamente, porque si no estaría trabajando él por su cuenta y ya está. ¿Y no crees que ese compartir les genera una cierta sensación de debilidad? Es decir, bueno, yo mientras no comparto tengo... Yo siempre he pensado que los abogados de alguna manera son como coworkings, ¿no? O sea, cada uno tiene su disciplina, comparten un espacio, unos servicios generales, pero siguen teniendo su negociado, ¿no? ¿No crees que es un poco que es una cuestión de mindset, ¿no? Es decir, claro, como tienen ese conocimiento y todo gira alrededor del conocimiento y no de la relación con el cliente solo, ¿no crees que eso es parte de lo que les preocupa? Es lo que tú decías, es un concepto de mindset. Necesitan cambiar la forma de pensar y de trabajar, la forma que no todas las escuelas de negocio, por ejemplo, te ayudan a cambiar ese mindset, ¿no? Entonces el socio, el abogado, necesita entender que un bufete de abogados, que un despacho de abogados es una empresa. Y cómo hacemos que las empresas vayan mejor, cómo escalamos, cómo somos más predecibles, ¿no?, para que la empresa mejore, ¿no? Y eso lo primero es compartir, que es decir, tienes que organizar tu compañía con la misma cultura, entender los procesos, todo tiene un proceso, todo es medible, explotar esos datos, bueno, pues una serie de cosas que tienen que empezar a cambiar, ¿no? Y creo que tienen que entender que el despacho de abogados es una empresa, es así, igual que recuerdo que siempre que estoy con abogados dicen, no, es que yo no vendo. Sí, tú vendes y yo compro. O sea, bueno, esto es así. Quizás es que no entienden o no asocian la palabra vender a lo que significa en B2B, ¿no? Bueno, yo creo que es muy cultural también, en Europa sobre todo, pero en Estados Unidos esto no te pasa, ¿eh? Tú vas a Estados Unidos y los abogados venden, y quien más vende, mejor. O sea, al final, ¿por qué no vas a vender? ¿Cómo crees que comemos? ¿Cómo en las empresas? ¿Cómo crecen las empresas? Vendiendo, ¿no? Bueno, yo creo que de nuevo es una cuestión cultural, ¿eh? Porque yo creo que para el abogado especialista de un problema en concreto, que el negocio crezca fruto de que le vengan referencias, de alguna manera es como maravilloso, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo mis clientes, cuido a mis clientes y cuando tengo un cliente nuevo es profundamente una reacción porque me vienen referencias de clientes ¿Y qué anteriores. haces cuando no te vienen referencias? Ese es el problema. ¿Qué Ese es el haces? problema. ¿Qué hacen los despachos de abogados cuando dejan de venirles referencias? Cuando hay un cambio, de tendencia en el mercado. Otro aspecto que creo que es súper importante para el mundo de la abogacía es el talento, ¿no? Yo creo que hace 10 años era fácil encontrar N.000 estudiantes de ADE o de Derecho que estaban dispuestos a trabajar 100.000 horas cada día
para que dentro de 15 años llegasen a ser potencialmente... No tengo tan claro que haya tanta gente dispuesta a hacer esto ¿Y ya, por tal y qué como... crees? Ahora te lo cambio yo a ti, ¿no? ¿Por qué crees que ya no, que hay un problema de retención del talento en el sector? Bueno, porque cambian las prioridades de la sociedad, porque cambian los valores, porque además Ujú, la tecnología es arrolladora, ¿no? ujú, Y es evidente que una compañía que realmente sea capaz de dar una solución basada en un conocimiento técnico, este conocimiento técnico no tiene por qué estar solo en la cabeza de un socio, entonces es un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, la sostenibilidad parece que del modelo de negocio, del modelo de compañías, de algunos despachos, pues es de dudosa sostenibilidad, ¿no? Porque si no es son capaces verdad. de contratar y al mismo tiempo no tienen esa proactividad a la hora de capturar clientes, pues la verdad es que se complica. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que para que haya retención de talento, o sea, para que, que los bufetes, para que los despachos de abogados puedan retener talento, primero tiene que haber un claro modelo de negocio. Es decir, tienes que estar, no es que no estén orgullosos, es decir, tienes que creer, tiene que ser innovador el despacho, ¿vale? Tienes que tener ganas de trabajar ahí. Es lo que tú dices, la sociedad ha cambiado, los modelos han cambiado, la gente ya no quiere trabajar 20 horas al día. Quiere trabajar en empresas innovadoras, quieren trabajar en empresas flexibles, quieren trabajar en empresas donde sean referentes, donde conozcan al cliente, donde puedan sentirse confiados, ¿no? Es Sí. decir, los Donde socios. entiendan el propósito, Ujú, donde estén orgullosos de cómo han ayudado al cliente, ujú, donde eso no dependa solo de una persona, ¿no? ujú, Eso realmente efectivamente. es también, también muy importante. Oye, Alicia, tú como una alumni del B2B Management que hacemos aquí en ESADE, ¿tú qué crees que sacarían los despachos de abogados, los socios de estos despachos que pretenden convertir su despacho en una empresa que escala y demás? ¿Qué crees qué valor sacaría si estos socios de despachos de abogados decidiesen pasar por el programa? ¿Qué intuyes que les aportaría? Yo creo que les aportaría, bueno, el final de todo sería tranquilidad y serenidad. Que oye, ¿eh? Cuando te dedicas Que no es a, poco. exacto, cuando te dedicas a llevar temas tan trascendentes como son pues, las leyes, determinados contratos, fusiones, adquisiciones, imagínate, y que el final del camino sea tranquilidad y que puedas dormir bien por la noche, oye, yo creo que eso es bastante, ¿no? Pero ¿qué te puede traer el programa? Pues bueno, entender cómo funciona, cómo poder montar, ¿no? Montar, organizar, mejor dicho, tu compañía, cómo es un proceso, cómo tienen que estar interrelacionados diferentes procesos, diferentes departamentos, toda la compañía para que funcione hacia un objetivo común, ¿vale? Cómo tiene que estar todo relacionado o cohesionado para que tu compañía funcione. Es decir, no que vengan y te recomienden, no, que tú sepas lo que el próximo año vas a ingresar, que tú sepas por qué te vienen los clientes, por qué los clientes confían en ti, que entiendas el lenguaje de tu cliente, por qué es necesario entender el lenguaje de tu cliente. Porque es que al final, cuando un cliente viene, tú lo has dicho muchas veces, te compra porque confía en ti, confía en tu empresa y confía en tu equipo. No solo es producto, ¿cómo era? Producto. Product Price Place Promotion, ¿no? Exacto, no es eso. Es cuando, sobre todo en los temas legales, ¿no? Porque es algo que a todos, no sé, a mí me da mucho miedo el tema legal, ¿no? Porque no entiendes, no entendemos, es muy técnico. Entonces tú cuando buscas un abogado, ¿qué buscas? Confianza. Oye, ¿y qué? Yo estaba pensando, yo en varias ocasiones me han invitado al consejo, lo que llaman es el consejo académico de la Law Mm, School, ujú. y siempre les cuento lo mismo. De hecho, creo que los últimos 5 años he ido 2 veces, ¿no? Y se hace una vez al año. Y es curioso porque siempre que hago esa conferencia, siempre reaccionan muchas de las grandes firmas que vienen allí, los socios de grandes firmas vienen a ver qué les contamos desde SADE y tal. Siempre reacciona diciendo, habría que hacer algo. Lo que pasa es que luego no tengo muy claro, no tengo muy claro si realmente hacen algo, ¿no? ¿Qué crees que yo creo que ya lo ven, ¿no? Que hay un cambio de modelo, un cambio de paradigma, tanto social como a nivel de negocios. O sea, yo creo que al final es presión por todos lados, ¿no? La gente que contratas, lo que el cliente te pide, la presión de la tecnología, ¿no? ¿Qué les previene, qué les previene cambiar?
Bueno, al final estamos en un mundo cada vez más competitivo. Al final te tienes que diferenciar. ¿Por qué no cambian? Porque hasta ahora, hasta hace unos años, el abogado, bueno, siempre necesitas un abogado para todo, lo sigues necesitando, pero cada vez hay más competitividad. Es decir, cada vez tienes que diferenciarte más, cada vez tienes que llegar, el cliente cada vez es más conocedor, ¿no?, de muchas cosas. Ahora mismo vas a internet, busco esto, busco lo otro. No, o sea, tienen que cambiar, tienen que ofrecer un valor diferente al cliente, porque si no se van a ir con otro. Entonces, si tú quieres seguir creciendo, si tú quieres generar, como tú dices, mejor negocio, no más, mejor negocio, tienes que cambiar las cosas. ¿Pero por qué crees que no lo hacen? ¿Porque están paralizados? ¿Porque lo desconocen? Bueno, yo ahí, y esto voy a hablar en un general, yo creo que tampoco tienen tiempo para hacerlo. Esta es buena. Porque claro, al final el abogado, hasta el socio, es el que genera el negocio, el que fabrica el negocio, el que entrega el negocio. Claro. Con lo cual, ese hecho no hace que se obsesionen por la productividad de su organización. No, tampoco es lo suyo, ¿no? O sea, son técnicos de su materia, no son ingenieros en organización industrial como yo. Efectivamente. Son muy conocedores, que esto es increíble, porque a mí me parece gente súper inteligente, ¿eh? Porque con un nivel, o sea, tienen un nivel de estrés porque trabajar con toda la parte legal, con la responsabilidad. Sí, efectivamente, una responsabilidad brutal, ¿no? Imagínate una fusión, una adquisición, bueno, una denuncia muy grave, ¿no?, de una empresa del IBEX, ¿no? O sea, están tratando temas muy complejos y que impactan a la sociedad, ¿no? Pero no tienen tiempo y entonces como no tienen tiempo, y entonces llegan y dicen, uff, no me voy a meter aquí. Entonces yo le digo, cada zapatero a sus zapatos. Pues tú dedícate, ¿no?, a lo tuyo y coge pues, consultores que sepan montar, ¿no?, y organizar la compañía, ¿no? Fantástico, Alicia. Oye, pues muy interesante. Vemos que ahí en el mundo legal y en el mundo legal tech está en verdadera ebullición. Esperemos que os haya parecido interesante. Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.